Bienvenidos todos y todas. Es un placer el poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es José David Bonifacio Jiménez Cermeño. Trataremos de dar mis experiencias más que decir si estuvieron bien o estuvieron mal. O sea, en 49 años, pues es difícil que todo salga bien, ¿no? Pero uno siempre trata de hacerlo de la mejor de las maneras. Les voy a decir como me dijo un maestro en la universidad, Pedro Peniche, cuando se presentó por primera ocasión, él nos daba la clase de administración de personal y nos dijo a todos, llegó y se metió al salón y nos dijo, a ver, yo quiero antes que nada, quiero decirles una cosa. Yo antes tenía un problema muy grande y un defecto, era muy presumido, pero afortunadamente ya se me quitó porque ahora soy perfecto. Entonces, las perfecciones en 49 años, yo creo que es difícil, pero siempre se aprende uno de todo. Hay que tomar en cuenta que la vida es una nada más y esta vida hay que tomarla como es. Entonces, inicio con la experiencia de haber trabajado en Ford. Después de que estuve en Ford, me fui a Baxter. Después de que estuve en Baxter, regresé a Ford. Luego me fui al grupo Bafar. Ya voy a entrar más al detalle ahorita más adelante. Después tuve un periodo de independencia de 2 años y medio y luego me vine a trabajar aquí al Pez y Chocolate. Cabe la pena decir que de todo esto me ha dado la oportunidad de vivir en la Ciudad de México, en Detroit, Michigan, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la Ciudad de México, regresé a la Ciudad de México. Posteriormente me fui a Valencia, España. Después de Valencia, España, regresé, estuve en México. Posteriormente me fui a vivir a Venezuela, allá con Ford, precisamente, y ahí me retiré. Y después de retirado me invitaron a trabajar al grupo Bafar, ahí con mi estimado amigo Eugenio Baeza, que ahorita vamos a platicar qué fue lo que hice. Bueno, ya entrando en tema, quiero comentarles que todos estos años han sido en el área de recursos humanos. Algunas veces me invitaron para pasar a algunas otras áreas de diferentes recursos humanos, pero la verdad es que, hijo, yo soy un apasionado de esto. Y el que no es apasionado en el área de recursos humanos, que la vaya pensando, porque aquí hay que entregar mucha pasión, hay que entregar mucho de lo que es el tiempo de uno, mucho de lo que es, hijo, en ocasiones, pues sacrificar a la familia, como lo comentaba yo ahorita, porque pues en los lugares donde yo he trabajado, pues siempre estaban retirados de donde yo vivía. Vamos a entrar en tema. Cuando yo estaba en la universidad en el tercer semestre, se me presenta la oportunidad de entrar a trabajar a Ford. Yo cuando entré a la universidad, que fue en la Universidad Iberoamericana, ahí estudié la universidad, yo venía de escuelas lasallistas, el Instituto Simón Bolívar, que fue la primaria y la secundaria, y la preparatoria en la Universidad La Salle, que son de lasallistas. Y luego ya cuando entré aquí a la Ibero, es como la ITESO, es de jesuitas. Y en ese entonces había un movimiento muy fuerte en cuanto al cambio y al cambio y al cambio. Pues ustedes, muchos de los, yo creo que ninguno de ustedes había nacido en esa época, todavía traíamos el rezago de 1968 del movimiento estudiantil que hubo. Entonces tuve muy buenos maestros, nos daban muy buenas cátedras y entonces yo tenía clases en la tarde de 5 a 9 y luego en otras materias o por otros horarios de 6 a 10. Yo trabajaba en la planta de la Villa, que está ahí en Calzada de Guadalupe, que es exactamente la calle que es la que lleva hacia la Basílica de Guadalupe y fue la primera planta de Ford armadora en la Ciudad de México. Yo pensaba que cuando entrara yo a trabajar, pues como vengo de la Ibero, pues ya tengo que ser gerente a fuerza, o tengo que tener un puesto alto, ¿no? Y siempre pensé en eso. Y gracias a Dios por ese pensamiento, cuando entré yo a trabajar a Ford, entré de mensajero. El puesto más bajo del área de relaciones industriales se llamaba en aquel entonces, pero la verdad es que fue todo esto y lo que les voy a comentar es muy formativo, porque en ese momento yo me encargaba de hacer trabajos en la imprenta
recogía la correspondencia, la entregaba, me encargaba de poder dividir todo lo que era la correspondencia para que se fueran a las plantas de Cuautitlán, de Tlanepantla, al edificio del corporativo de Reforma, y eso a mí me permitió mucho el poder contactarme con las secretarias, que era con las que tenía yo más contacto, y uno no se da cuenta, pero después eso fue un beneficio porque eso me permitió que ellas también crecieron dentro de la organización, y yo cuando tenía que ver algún director o algún gerente, y ellas eran las secretarias, tenía entrada libre, ¿no? Porque nos conocíamos, conocí mucha gente de ahí, eran aproximadamente 2,000 personas ahí. Y bueno, pues empecé como mensajero, también me encargaba yo de todo lo que eran las actividades recreativas, organizaba los torneos de fútbol, de béisbol, todo lo que había ahí. Hasta en una ocasión, me estaba acordando hoy que venía para acá, en una ocasión mi jefe me retó en ese momento y me dijo que quería ver a ver si yo podía, a ver cuál era mi iniciativa y cuál era mi creatividad, que a ver si podíamos traer a Pedro Ferriz, al papá de Pedro Ferriz de Con. Este era Pedro Ferriz Santa Cruz, que tenía un programa muy interesante sobre los ovnis. Y entonces dije, ¿cómo que no? Pues lo traje. Le hablé por teléfono, le dije de qué se trataba. Claramente le dije que mi presupuesto era 0 pesos, 0 centavos, pero que me pidieron que si podía venir a Ford. Y vino. Entonces ese era el tipo de trabajo que hacíamos nosotros en Ford, porque Ford también se ha encargado siempre de tener un salario emocional. En aquel entonces ni existía, pero ahorita van a ver al rato qué tipo de salarios emocionales teníamos dentro de Ford. Posteriormente de esto me dan una promoción a ser auxiliar del señor que manejaba todo el seguro social. En aquel entonces, pues todo era máquina, eran las formas de altas, bajas, cambios del seguro social y eran manuales. Y había que irlos a entregar a la clínica o a las oficinas del seguro social. Bueno, pues eso era tener el control de todo lo que era la parte del seguro social para las 4 plantas, pero también me encargaba yo de hacer el llenado de la ST7 de accidentes ahí en la villa. Ya posteriormente de ese puesto me mandaron a Ford de Cuautitlán, que me quedaba un poquito más lejos de donde yo vivía. Eran casi 55 kilómetros de ida y 55 de regreso para ir a trabajar, pero yo ya trabajaba y estudiaba. O sea, nunca dejé de estudiar desde el tercer semestre. Yo iba a clases de 6 o a clases de 5 que teníamos que llegar, pero pues también tenía que entrar a las 7 de la mañana a trabajar a Ford. Entonces eran trasnochadas y ya no les platico cuando teníamos exámenes. Pero todo esto, la verdad, cuando uno lo ve es bien formativo. Y además hicimos un grupo de trabajo y de amigos ahí que a la fecha nos seguimos viendo, porque fuimos compañeros en la universidad y a la fecha continuamos con un grupo de exports. La verdad es que fue muy, muy, muy interesante. Posteriormente, lo del Seguro Social, les digo, me mandan a Cuautitlán y en Cuautitlán me voy como auxiliar del encargado de la administración del personal obrero en la planta de fundición. Y ahí lo que se trataba era a máquina, pero no máquina fifí, era máquina mecánica, hacer todos los cambios y Cardex y guardar los expedientes y arreglar los problemas el viernes de los problemas de pago de la gente. Y luego aparte también pues llegaba el sindicato y tenías que atender al sindicato y pues en esa época yo tenía 20 años. Entonces, pues todo eso te va llevando a un crecimiento personal, profesional y bueno, pues te llena de satisfacciones, ¿no? Posteriormente pasé a ser el encargado del personal obrero, de la administración del personal obrero, en la planta de motores. Ahí era simplemente administrar al auxiliar que hiciera las cosas como se tendrían que hacer y tener mucho contacto con los supervisores y tener mucho contacto con gerentes, porque en aquella época había mucha temporalidad. Entonces, como de repente subía la producción, pues tenías que contratar temporales, pero a lo mejor a los 15 días bajaba la producción y tenías que darlos de baja. Entonces, tenías que llevar un control de toda la gente porque la rotación, aunque no lo crean, era cero. O sea, trabajar en Ford
en todas las plantas donde me ha tocado estar, pues la gente difícilmente se va. Entonces eso ayudaba mucho para las altas, bajas, subía la producción, bajaba la producción, etcétera, etcétera. Posteriormente me pasan a la planta de la villa y en la planta de la villa me voy como administrador del personal administrativo. En Ford le decíamos personal sueldo mensual. Y ahí lo que se trataba era la administración de todo el personal, de la misma manera que lo hacíamos con los operadores, lo hacíamos con el personal administrativo, pero ahí ya había más contacto y más roce con los superintendentes, con los gerentes, pues porque había que contratar y luego las bajas, cuando había que dar de baja a la gente. A mí me tocó en una ocasión tener que dar de baja todo un turno porque eran las épocas políticas donde pues se temía que hubiera alguna situación en contra de las empresas americanas. Entonces había veces que teníamos que dar de baja gente y no sucedía y volvíamos a contratar gente. Y hacíamos lo principal en y era lo más interesante, era hacer la planeación de aumentos por mérito y tener el control de las evaluaciones del desempeño del colaborador. Ya desde entonces era cuando ya te empiezan a enseñar cómo debes de manejar la parte operativa de la parte administrativa. No fui el único que hizo esta carrera así en Ford. Todos mis amigos, la gran mayoría con los que todavía son ex-Fords, así fue como empezaron. Y así seguimos y cada quien después agarró su camino. Ya después de esa posición me mandan a la planta de fundición, pero ahí sí, al golpeo, me mandaron a relaciones laborales, a tener contacto con el sindicato directamente. En aquel entonces también hubo un cambio importante dentro de Ford. Pasó de ser un sindicato muy tranquilo a ser un sindicato como en aquella época, pues ya fuerte, había mucho movimiento de izquierda, era cuando empezaba el FAT, era cuando empezaba Ortega Arenas, era cuando empezaban líderes como alcalde Justiniani, era cuando entraba pues el que le decían el obispón rojo, que era el obispo de Cuernavaca, que era de corriente comunista. Entonces, eso fue algo que transformó mi carrera en la cuestión laboral, pero aprendí otro tipo de sindicalismo. Como se van a dar cuenta, dentro de todas las empresas donde he estado yo, prácticamente en Ford, me han hecho sindicalista y he trabajado con los sindicatos. Ya después de esa posición, ya era en el 79, yo entré en el 73, en el 79 me mandan como encargado de toda la administración del personal operativo y administrativo y la parte de capacitación de la planta de la villa, donde inicié. Y entonces en esa ocasión yo ya reportaba directamente al gerente de recursos, aquel entonces era Relaciones Industriales, y ahí aprendí a supervisar grupo de colaboradores porque tenía 5 personas que me reportaban directamente a mí y luego eran otras 7 indirectas que le reportaban a los 5 que estaban, que eran como las posiciones que les comenté ahorita, de operadores y de administrativos. Esa fue una muy bonita experiencia, porque pues es cuando ya empiezas a tener que ser más estratégico, tienes que conocer todo lo que son las políticas, procedimientos, cómo administrar a la gente, cómo motivar a tu gente para que las cosas salgan. En fin, ahí duré un año y posteriormente me mandaron a lo que era el staff de relaciones laborales. El staff de relaciones laborales era donde estaba el encargado, era la máxima autoridad de relaciones laborales para las 4 plantas de México. Bueno, las 3, porque Reforma el corporativo no había sindicalizados. Entonces ahí había que hacer encuestas de sueldos, había que tener mucho trato con el sindicato a nivel nacional, todo lo que afectara a nivel general en Ford en las 4 plantas, pues tenía que pasar por ahí y entonces ahí pues aprendimos a entrarle a otro tipo de relación directamente tanto con el sindicato nacional como con los sindicatos locales de cada una de las plantas. Y de ahí empieza el andar. Me dicen que si me interesa entrar al proyecto del lanzamiento de la planta de motores en Chihuahua. Y pues yo le pregunté a mi esposa me dijo que sí. Ahorita les voy a platicar la historia de qué pasaba cada vez que me tenía yo que cambiar. Entonces ahí le dije, oye, pues me están ofreciendo
que nos vayamos a Detroit, cuestión de un año, para que ahí hagamos todo lo que es la parte administrativa de la implementación de la estrategia de relaciones laborales en la planta de Chihuahua. ¿Por qué hablo de la nueva administración? Porque aquí empezamos a trabajar bajo el concepto de certificación de tareas. Entonces, existía un tabulador diferente a como existían en las otras plantas de Ford en México, y iba a ser una cultura diferente. Tan fue diferente que se hizo un acuerdo con el Tecnológico de Chihuahua allá, y se hizo un convenio para hacer un programa de becarios en el que los mejores promedios de la gente que había terminado el TEC entraban como estudiantes pagados y Ford les daba una beca. Entonces, lo hacíamos por grupos. El primer grupo fue de electricistas, otro fue de mecánicos, otro de máquinas herramientas. O sea, dependiendo de lo que íbamos a tener en la planta, pues era lo que íbamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí fue una experiencia muy, muy interesante en la que me voy a adentrar un poquito más adelante. Pero es cuando empiezo también a trabajar mucho el change management o el cambio de cultura, ¿no? Y las nuevas relaciones laborales. Y a mí, bueno, a mi esposa, a José Alberto, mi hijo, que ya había nacido, y yo, pues nos vamos a Detroit. O sea, fue dejar la Ciudad de México, fue cortarse el cordón umbilical por primera vez, y de ahí empezó el andar. Entonces ahí estuve 3 años, fue un año en Detroit y 2 años en la planta de Chihuahua, donde ya en la planta de Chihuahua aterrizamos todo lo que fue la estrategia con el sindicato, y aparte de eso tuve que administrar a todo el personal extranjero que vino a Chihuahua para hacer el lanzamiento, que fueron alrededor de 60 familias entre canadienses, americanas y algunos europeos que estaban ahí, unos escoceses. Ya posteriormente, estoy ahí, estoy haciendo el lanzamiento de la planta de motores y me llaman de Baxter. Cuando yo entré era American Hospital Supply. Después fue Baxter, después fue Cardinal, pero pues entonces realmente para mí, para poder dar un nombre más conocido dentro de esta compañía, pues es Baxter, que es una compañía que hacía equipos desechables para cirujanos, con base en Chicago, y bueno, pues había que moverse de Chihuahua a Ciudad Juárez. Entonces, pues llego y le digo a mi esposa, oye, fíjate que necesito cenar contigo. Pues vamos a cenar. Le digo, oye, pues me están ofreciendo esto, ¿cómo la ves? Pues nos cambiamos, nos fuimos a Ciudad Juárez, pero ahí ya había nacido Diego, mi hijo, tenía 1 año. Entonces nos fuimos y estuvimos en el andar, porque cada vez que cambias de ciudad, pues la compañía lo que consigue es casa, pues te mantiene en el hotel. Y ahí estuvimos 3 meses en el hotel, en lo que conseguimos la casa, y principalmente me voy como gerente de recursos humanos de Convertos en Ciudad Juárez. Allá la rotación, hagan de cuenta que ahorita lo que nos está pasando en Guadalajara y en varios estados de la República era peccata minuta. Eran rotaciones de 14% mensuales, 12% mensuales, y pues era una planta de 3,000 personas y tenías que tener pues el headcount autorizado contratado. Entonces se hizo una estrategia para atraer gente y retener gente. Pero lo más importante de esto es que, porque me escogieron a mí para irme para allá, es de que hicieron una nueva estructura salarial con cuartiles, con niveles, evaluación del desempeño, pues todo lo que es una nueva administración de personal de una manera estructurada, cosa que no había en esa compañía. Entonces, esa fue una de las estrategias que me tocó hacer también, un cambio de cultura, implementar lo que es la nueva estructura salarial y sobre todo la administración de sueldos y compensación, al igual que tuvimos que hacer lo de la estructura y la negociación con el sindicato y pedir su apoyo para lo que era la parte de rotación. Ahí duré 3 años. 3 años un día. Como 2 semanas antes le digo a Gabriela, mi esposa, oye, te quiero invitar a cenar. Y me dice, sí, vamos a cenar. Le dije, oye, pues me están diciendo que si me voy a Chihuahua con Baxter también.
pero regresar a Chihuahua, pues vámonos, tú eres el proveedor, vámonos. Y nos regresamos a Chihuahua. Y ahí en Chihuahua estuve en la planta de Sirmex haciendo cosas muy similares a lo que hacía yo en la planta de Ciudad Juárez, pero aquí la experiencia interesante fue que en 86, perdón, fue cuando tuvimos la inflación galopante del 160% nada más en un año. Entonces lo que teníamos que hacer, y me nombran como coordinador, era hacer una estrategia de cambio de cultura y a nivel corporativo, eso fue a nivel corporativo, fue el mandato. Y entonces ahí hacemos un comité en el que nos juntábamos cada 2, 3 meses para ver cómo iba lo de la inflación y de qué manera recuperábamos la pérdida del poder adquisitivo de todos los colaboradores. Y la otra era con el sindicato, cómo poder hacer algo que no generara un precedente, pero que tampoco la gente se quedara sin el poder adquisitivo. Entonces hacíamos aumentos de emergencia. Pero aquí las tres cosas con las que me quedo es el cambio de cultura por la cuestión de la ¿cómo se llama? Inflación galopante. La otra, el cambio de cultura por orden corporativo para ser más productivos, para ser más eficientes, que fue muy interesante y la verdad fue un cambio que nos favoreció muchísimo para poder competir con nuestros mercados en Estados Unidos. Que este equipo que hacíamos nosotros era cubrebocas, cubre cabello, batas, cubre zapatos, y se hacían paquetes, y los médicos en Estados Unidos llegaban, y por ejemplo llegaban y decían, dame un paquete de operación de corazón extra largo, y el extra largo pues era la bata, la operación del corazón ya llevaba la sábana que también hacíamos nosotros y estaba abierto en la parte donde iban a operar, si era rodilla, si era cesárea, si era corazón. Un proyecto muy interesante y se mandaba al Paso y se esterilizaba con cobalto 60. Bueno, pasa eso y estoy en Chihuahua, estoy ahí durante casi 5 años, no, 4 años. 4 años ahí, y luego tuve una pasada muy fugaz por Baxter cuando empezaba, por eso ni lo comento, porque fue cosa muy rápida, y ya posteriormente me vuelven a invitar a Ford a regresar, porque en el 90 lo que querían era que todas las empresas maquiladoras que tenía Ford, que no se llamaban Ford, tenían nombres de diferentes lados, se incorporaran a un corporativo en la Ciudad de México para que junto con las 3 plantas de Ford de México, más las 6 de maquiladoras, se manejara a través de un holding en la Ciudad de México, en un corporativo, pero había que institucionalizar todo, porque cada una de las maquiladoras reportaba directamente a cada una de las divisiones que les correspondían en Estados Unidos. Estaba la de electrónica, estaba la de asientos, estaba la de climas, estaba la de, ¿cómo se llama? La de plástico. Entonces, cada uno reportaba a Estados Unidos y lo que estaba buscando Ford en México es que se unieran todos en un corporativo. Entonces, pues me invitan y le llamo a Gabriel y le digo, oye, necesito cenar contigo. Y pues ya le platiqué de lo que se trataba y nos regresamos a México. Y bueno, pues ahí estuve en las oficinas de Reforma. Fue un trabajo muy, muy interesante. También ahorita voy a adentrarme un poquito más adelante, pero fue muy interesante cómo lograr atraer a todas las 4 o 5 divisiones de Estados Unidos a un corporativo en la Ciudad de México que se llamaba Ford en México. Y eso nos llevó alrededor de 2 años y medio. Ya después de eso, me mandan a la planta de Cuautitlán como gerente del site. Ahí en Cuautitlán, en aquel entonces, existía la planta de fundición, la planta de motores, la planta de ensamble de autos, la planta de ensamble de camiones, estaba ingeniería del producto y éramos alrededor de 6,000, 7,000 colaboradores. Entonces, había que administrar todo lo que era la administración de relaciones laborales, la operativa. Tenía a mi cargo todo lo que era servicios médicos, seguridad patrimonial,
seguridad industrial, servicios al personal, y bueno, pues había que entrarle a todo. Entonces, si no hubiera sido por todo lo anterior y la carrera que me fue llevando Ford y me fueron apoyando y me fueron desarrollando y todo eso, pues, pues no puedes con tantas cosas cuando te vuelves tan generalista en una planta tan grande. Para no hacer el cuento muy largo, pues ahí, ahí estuve durante 4 años y nos tocaba hacer, voy a hacer un comentario nada más cuando hablé del salario emocional al principio. Ford, la verdad es que siempre trató de traer a la familia a la casa que era Ford Motor Company. Entonces, siempre decía la gran familia Ford, la gran familia Ford, la gran familia Ford. Entonces, como recursos humanos aparte, rentábamos el Circo Ataide un día completo con cuatro shows que hacían en el día, y el de las 8 de la mañana o 9 de la mañana iban todos los colaboradores operativos y administrativos a la Arena México de la planta de Cuautitlán, y luego en la otra era Tlalnepantla y Reforma, luego la otra era La Villa, y total eran 4, y teníamos que organizarlo los gerentes coordinados por el staff de relaciones laborales. Y también hubo, a partir de 1990, cuando yo regresé, se dio un presupuesto para hacer lo que se llamaba el Open House. Y el Open House no era otra cosa más que invitar a la familia con sus hijos a que vinieran, vieran los comerciales con primicia de lo que iban a salir de los nuevos modelos. Cada quien llevaba su comida, nosotros le dábamos nada más los puros refrescos, pero llevábamos un show espectacular. Llegaron a ir los Timbiriches, llegaron a ir, ¿cómo se llama? Carmen Salinas. Gastábamos, o sea, invirtíamos en el salario emocional. Entonces la familia, cuando le decían, oye, pues fíjate que me voy a ir de Ford, ¿te vas a ir a dónde? No, me estás pero como loco. Y ¿crees que ya no voy a ir al Circo Ataide y no voy a ir a ver a Timbiriche y ese tipo de cosas? Bueno, todo eso se manejaba a nivel de Ford en la planta de Cuautitlán. Ya estando ahí en Cuautitlán, pues vuelvo a invitar a cenar a mi esposa y le digo que me están invitando para irnos a Valencia, España, a manejar la parte de relaciones laborales. Y bueno, pues ya cenamos y mi esposa, como siempre, jaló. Y mis hijos también jalaron. Y bueno, siempre con la familia. Y ya estaba sencillo el trabajo, porque éramos 8,000 personas, había 6 sindicatos, uno era comunista, que era el de comisiones obreras, uno era socialista, que era UGT, el otro era del País Valenciano, que era comunista, pero comunista, el otro era la CGT, que era anarquista, y luego había uno de empleados, y el último era una división de los comunistas que eran recalcitrantes y querían hacer su sindicato. Entonces, la experiencia de negociar con 7 sindicatos en una misma planta donde la gente podía tomar la decisión cada semana de cambiar de sindicato. Era una asamblea permanente la que había ahí en la planta de Valencia, al lado del comedor. Se subía el de la UGT y luego lo bajaba el de la CGT y les ofrecían las peras de la Virgen, todo, ya se podrán imaginar, ¿no? Entonces, a nivel de negociación total, cuando tenías que hacer negociaciones locales, pues lo hacías con cada uno del sindicato, pero cuando se trataba de la revisión de contrato colectivo, se tenía que hacer a través de un comité de empresa que se llama allá en Europa y en Estados Unidos, digo, y en España, que está representado, el sindicato mayoritario tenía dos asientos. El que le seguía tenía un asiento y el que le seguía como tercero tenía un asiento, y el de la parte de los empleados tenía un asiento. Entonces eran 5 o 6 personas. Con ellos había que sentarse y platicar para llegar a una negociación consensuada, pero en ese momento no quedaba. Lo que pasaba es que iban a asamblea a ver si la aceptaba o no la gente. Todas las revisiones de contrato colectivo se llevaban año y medio, año, 2 meses, 10 meses, y en esta ocasión hicimos nosotros una estrategia para hacerlo en el menor tiempo posible.
y junto con mi jefe, que era el que tenía la posición esta antes, Joaquín Alcoy, logramos la revisión de contrato colectivo en 3 meses, no en un año, no, o sea, fue un logro extraordinario, ¿no? Pero ¿por qué les platico esto? ¿Les suena un poquito familiar? ¿Les suena un poquito de lo que tenemos que hacer ahora con la nueva reforma laboral, con la libertad sindical, con la asamblea para ver si el contrato colectivo de trabajo pasa o no pasa, si hay que hacer votaciones para reconocer a sus líderes? Bueno, pues eso lo viví yo hace 20 y algo de años. Eso es la libertad sindical. Ahí estuve 3 años y ya posteriormente regreso a México y estoy un tiempo en el staff de relaciones laborales y al poco tiempo hay un conflicto ahí medio laboral en la planta de Cuautitlán y me mandan allá como gerente de recursos humanos. Llego ahí y con la novedad de que nos dice el vicepresidente de manufactura. No sé si eran 29 plantas en Ford de Norteamérica, por ahí andaba el número, pero nosotros éramos la penúltima. O sea, éramos la 28, éramos lo más ineficiente, era carísimo lo que teníamos para producir, y entonces dicen, la única solución que hay para que Cuautitlán subsista y sobreviva es que apliquemos la manufactura esbelta, el Lean Manufacturing, la famosa cultura y filosofía de Toyota, pero llevada a lo que es Ford a nivel mundial. Y bueno, pues nosotros dijimos y le entramos. Éramos 4,000 colaboradores. En 3 años bajamos hasta 700. Hicimos la planta más productiva. De haber sido la número 28, metimos todo lo que era el control de materiales, metimos equipos de trabajo. Realmente tuvimos que hacer una estrategia y una negociación con el sindicato a nivel nacional y local, porque si no cambiábamos y seguíamos bajo el problema de la cuestión laboral que teníamos de relación, no íbamos a poder salir adelante. Entonces, ahí fue todo un cambio de cultura, pero también un cambio para que la gente aceptara que lo más seguro que le iba a pasar es que iba a perder su trabajo. Pero hicimos una fórmula muy interesante en la liquidación, en la que les dimos más de lo que la ley les daría, y la verdad es que la gente se fue muy contenta, y también con el compromiso de que cuando realmente empezara a agarrar vuelo Cuautitlán, los primeros en que iban a poder ser candidatos para trabajar ahí iban a ser sus familiares. Les platico todo esto porque de haber sido la planta 28 de 29 en Norteamérica, llegamos a ser la número 1 3 años después. Cuando éramos 700, cuando éramos una planta súper productiva, donde se quitó toda la maquinaria que había, se metió nueva maquinaria, se hicieron grupos de trabajo súper eficientes, el sindicato nos apoyó mucho, nosotros nos volvimos socios en el negocio, tanto el sindicato como nosotros, y entonces ya cuando está esto andando, tuve que invitar a cenar a Gabriela otra vez, porque me dijeron que si me iba a Chihuahua para darle continuidad a los grupos de trabajo, al cambio de cultura, y también por órdenes, no órdenes, sino por un mandato del presidente y director general que teníamos en aquel entonces en Ford. Hay un cambio de cultura a nivel de plantas. Entonces nos preparamos para hacerlo allá en Chihuahua, en Cuautitlán, en Reforma. Tlalnepantla ya no existía, ya había cerrado. Y entonces, pues empezamos a manejar esto, hicimos todo un crecimiento, un cambio de cultura con el líder sindical de ahí de la planta de Chihuahua, obviamente para que se convirtiera también, como lo habíamos hecho en Cuautitlán, en un socio en el negocio, cosa que sucedió, cosa que nos llevó a que la planta de Chihuahua, tanto de Hermosillo como de Chihuahua y de México, porque ya después, en ese inter, pues a mí me tocó lanzar la planta de motores, pero 3 años después, que fue en el 86, se había lanzado la planta de Hermosillo donde se ensamblaban automóviles.
Entonces ya era la planta de Cuautitlán, la planta de Hermosillo y la planta de Chihuahua. Eso nos llevó a hacer, logramos implementar y estandarizar todo lo que teníamos que hacer en la planta de Chihuahua y llegó a ser la número 1 en la división de Estados Unidos, que era la de transmisiones y motores de Estados Unidos. Y llegamos a ser el número 1 de todo mi departamento de recursos humanos, el nivel número 1 a nivel de Ford de México. Entonces fueron cosas muy, muy, muy satisfactorias que nos permitieron pues llevar a cabo todo esto, ¿no? Estoy ahí durante 4 años y medio y ¿qué creen? Tuve que invitar a cenar a mi esposo otra vez porque me ofrecieron irme a Venezuela como director de recursos humanos de Ford Andina, que es la parte de Venezuela como base, Colombia, que era una operación pequeña de ventas, y Ecuador, que prácticamente pues no tenía mucho, ¿no? Pero ahí lo interesante era que teníamos que mantener la planta productiva sin que hubiera paros, porque como ya estaba el gobierno de Chávez, ya había mucha obstaculización en cuanto a las importaciones y exportaciones, y entonces pues teníamos que ver y ingeniárnoslas cómo le podíamos hacer. Y la otra es que tenía yo el sindicato oficial, que era el reconocido y que había votado la gente, pero por instrucciones del gobierno había un sindicato paralelo, que era un sindicato que formaron ellos con la gente de la Comisión Mixta de Higiene y nos lo pedían y era obligatorio dárselos a ellos y los empezaron a adoctrinar y los empezaron a desarrollar. Entonces era un problema porque negociabas con el oficial y el paralelo no estaba de acuerdo, pero con el paralelo pues no podíamos reconocerlo nosotros porque la gente el que reconocía era al oficial. O sea que fue interesante, fue interesante. Es como tener a tu esposa y a tu amante en el mismo lugar y quererlas a las dos iguales porque tienes que hacerles caso, ¿no? Tremendo, fue tremendo, valga la comparación, ¿no? Pero así era. Y adicional, hicimos un convenio con la Universidad de Carabobo, que era la ciudad donde estaba Valencia, y hicimos un diplomado para planes de desarrollo, crecimiento y sucesión de los gerentes y la gente de alto potencial. Y ya estuve 3 años, ahí fue mi última asignación, termino mi carrera en Ford, me regreso a México y bueno, pues estoy en stand-by, dije voy a agarrar unos 6 meses, 1 año sabático y ya después a ver qué hago, ¿no? Salgo pensionado de Ford y regreso de un viaje que fui con mi esposa y unos compadres míos a España, nos fuimos 3 semanas allá, y cuando regreso me comenta mi hijo el mayor, que vivía en Chihuahua en aquel entonces, que había visto a Eugenio Baeza, amigo mío y el dueño del grupo Bafar, y pues que quería platicar conmigo viendo que ya no estaba trabajando yo en Ford. Pues tuve que invitar a Gabriel otra vez a cenar para decirle que me estaba invitando Eugenio a trabajar allá en Bafar. Bafar es una empresa que cotiza en bolsa, a lo mejor no suena mucho, pero son casi 13,000 colaboradores en toda la República y tienen muchísimo negocio, no únicamente de cárnicos, que es Bafar, Parma, Sabori, tienen negocios de parques industriales, tienen negocios de ranchos cinegéticos, tienen pues muy, muy diversificado. Entonces ahí lo que hago yo es meter por primera vez el modelo de gestión de recursos humanos, que vamos a estar hablando ahorita mucho de eso, que es el de atraer, retener y desarrollar, pero de una manera estructurada, de una manera bien llevada y sobre todo bien capacitada la gente. Y a la vez apoyé yo lo que era la Universidad Bafar. O sea, ahí dentro de las instalaciones estaba la Universidad Bafar y ahí me tocó también hacer todo el plan de desarrollo y de cultura que es a través de la capacitación como la gente va creciendo, pero también a través de resultados. Ahí estuve 3 años y ya después de estar ahí, pues me retiro, cumplo 60 años de edad. Eso fue en
¿qué? En el 2014. ¿Sí? Sí, es 14. Sí, pues nací en el 54. Entonces cumplo mis 60 años y dijo, ahora sí ya me retiro, voy al Seguro Social, voy a ver mi pensión, ya hice lo que había quedado, el compromiso con el que había quedado, y me retiro. Y me retiro y me quedo en Chihuahua, por un periodo ahí, de dos años, 3 años más o menos. Y ahí vivían mis nietos, entonces tenía yo mucho contacto con los hijos de José Alberto, ahí teníamos mucho contacto, y ahí lo que me llegó como independiente, me llamaron unos amigos y me pidieron que si los podía yo apoyar. Entonces, hicimos un modelo de gestión desde cero, hicimos un modelo de gestión para un corporativo porque tenían dos hoteles nada más, donde había 40 personas, pero tenían los del IHOP, tenían 5 concesiones que iban a abrir y necesitaban meter alrededor de 80 personas en cada uno. Entonces, pues hice el modelo de gestión, partimos de cero, se contrató un gerente de recursos humanos y bueno, finalmente pues ese fue uno de los proyectos y un proyecto similar lo hice en la Ciudad de México. Yo iba y venía para hacer este proyecto con unos amigos que tenían un negocio de servicio de limpieza e inocuidad para toda la República. Y estaba en esas cuando vuelvo a invitar a Gabriela a cenar para comentarle que me invitaban para venir aquí a Guadalajara y entrar a lo que es Alpes Chocolate. Yo no tenía ni idea de lo que era y la verdad es que cuando vine y vi el proyecto y vi lo que querían que hiciéramos, me llamó muchísimo la atención y les dije, oigan, pero pues yo estoy como consultor, con mucho gusto lo hago. Y Enrique Guerrero, el dueño, me dijo, no, te vienes para acá porque necesito que estés aquí. Yo no creo mucho en los consultores y menos a la distancia. Si te interesa, le dije, bueno, pues déjalo, pienso, sí. Y entonces ya me vine a Guadalajara y estuve 6 años. Y la verdad es que fue un proyecto del que vamos a hablar más al detalle adelante, pero fue un proyecto que empezó desde la pura administración, a dejar un departamento de capital humano, no de recursos humanos, de capital humano, bien conformado, profesionalizado, digitalizado, y bueno, pues el compromiso con el que yo me vine para acá es apoyar a la alta dirección, a la institucionalización de la empresa. Estaba pasando el proceso de ser familiar a institucional con su gobierno corporativo, con su gobierno de familia, y luego, más aparte, pues todo lo que teníamos que hacer del modelo de gestión de capital humano y luego el modelo de gestión de evaluación del desempeño y algunas otras cosas, porque en todas las gerencias que he estado yo, por eso digo que es capital humano, en todas las gerencias que he estado yo, he manejado la parte administrativa, la parte de relaciones laborales, la parte de seguridad industrial, patrimonial, servicios al personal como comedor, transporte y sobre todo la parte más importante que es la capacitación y el desarrollo de los colaboradores. Entonces, en 6 años, la verdad es que le doy gracias haber empezado de mensajero, haber sido auxiliar y haber entrado a la máquina mecánica, a levantarte a las 5 de la mañana para llegar a Ford a las 7, llegar a la casa a las 11, cenar, levantarte a las 5 de la mañana y continuar la semana. Todo eso te ayuda a ver que las cosas sí se pueden, también aceptar el no vivir en un solo lugar. En aquel entonces, cuando yo acepté irme a Detroit para irme a Chihuahua, pues fui de los pioneros de Ford. Difícilmente en 1976, no 76, no, 83, la gente deja su casa para irse fuera, ¿no? Y bueno, pues gracias a Gabriela, gracias a José Alberto y a Diego, pues todo eso me ayudó para poder llegar a ser lo que soy el día de hoy. Y después de 49 años, pues poder tomar la decisión de retirarme, y ahora lo que me gustaría es, o me gusta, es poder dar parte de mi experiencia a los nuevos talentos,
al nuevo desarrollo y prácticamente aquí en Top Learning vamos a hacer algunas cosas interesantes que les vamos a estar comentando más adelante, en las que vamos a hablar más sobre la especialidad del modelo de gestión, procesos de modelo de gestión, formatos para llevar a cabo el modelo de gestión, la digitalización, que todo eso fue lo que hice yo en la parte de